bendecir sus vidas cada día. Tuve un tiempo de compartir con ellos y con los servidores de la casa antes del servicio. Y una de las cosas que tenemos que reflejar es poder hacer lo que con otros, ser ejemplo para otros de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y yo creo que hoy se trata un poco de que podemos predicar ese evangelio bajo principios. El evangelio no que le gusta a la gente oír, sino el evangelio que es necesario para que nuestras vidas puedan ser cambiadas, para que puedan ocurrir esos milagros o esos pequeños milagros en la vida de la gente que pueden hacer que una sociedad tan conflictuada como está pueda ser cambiada. Una sociedad que pueda ver los milagros de Dios como lo estamos viendo en los terremotos de Siria y de Turquía, donde la mayoría de los milagros son bebés, niños recién nacidos, donde podemos ver la gloria y la gracia de Dios reflejado en ellos. Y yo agradezco las oraciones de la casa para con ellos. Así que este mensaje lo hemos titulado que Jesús nos hace una invitación. En los relatos de la Biblia señalados en el libro de Mateo se encuentra una respuesta de Pedro a la invitación de Jesús. Podemos ver en el libro de Mateo, que necesito que lean en casa, cómo Dios le da la revelación a Pedro a una pregunta tan complicada que Jesús hace en el momento que estaba junto a sus discípulos. Pedro pudo contestarle correctamente esa pregunta a Jesús cuando él le dijo: ¿quién cree la gente que soy yo? Y específicamente les preguntó: ¿quién creen ustedes quién soy yo? Los niños pueden salir con sus maestras, por favor. Estoy convencido que Pedro en ese momento no tenía ni las calificaciones quizás era uno de los más duros de carácter, pero Pedro contestó a esta pregunta diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Estoy convencido de que Dios pudo en ese momento percibir lo que Él había planificado mucho antes de la creación del mundo, cuando dijo: hágase la luz. No fue una casualidad que Jesús hiciera esta pregunta. No fue una casualidad que Dios pudiera ver a través de esta pregunta y la respuesta de Pedro, que se dieran cuenta de quién era Él. No es una casualidad la respuesta de Pedro que originó una revelación delante de todos los discípulos. No es una casualidad que Jesús haya hecho la pregunta justamente antes que sucedieran los hechos que revelaron mucho la identidad de Jesús en sus discípulos. Cuando Pedro contestó de esa manera asombrosa por quién era Pedro, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le estaba diciendo Jesús a Pedro que él sabía la respuesta y que esa respuesta que estaba dando solo lo conocía el Padre. Fue cuando Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién dice amén a eso? Continuó Jesús diciéndole: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, escuchan bien, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y fue cuando Jesús les ordenó a todos sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Era en la intimidad con sus discípulos que Jesús comenzó a compartir su verdadero propósito aquí en la tierra. Y a medida que pasa el tiempo, nosotros nos podemos dar cuenta que lo que acontece no es por accidente, que cada una de las cosas que están ocurriendo es un plan perfecto de Dios y que ha sido develado a través de sus profetas. Dios es intencional cuando se trata de su estrategia para ver la iglesia manifestarse con gloria y majestad. Para Jesús era un plan perfecto, pero para los discípulos era una serie de acontecimientos que ocurrían uno a uno. Jesús fue el instrumento que Dios usó, que usó nuestro Padre para que toda la humanidad no se perdiera, para que no se perdiera en el pecado y la muerte eterna, más para que todos y cada uno de nosotros tuviésemos vida eterna. Él dejó la tarea en las manos de los discípulos de hacer su iglesia, porque Jesús vino a enseñar a sus 12 primero. Es un plan que siempre ha estado fuera de este mundo. Es un plan que fue concebido por su Padre antes de la fundación de la tierra, en el reino de los cielos. Y usa instrumentos aún para cumplir su propósito acá con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar oídos abiertos en el entendimiento de la palabra, para que podamos desarrollar el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que estar con la mente totalmente abierta y el corazón dispuesto a recibir. Así como Juan el Bautista fue también un instrumento que usó el Padre para allanar el camino de la venida de Jesús. Juan el Bautista fue ese predicador cuyo contenido del mensaje era el arrepentimiento de los pecados y que la gente de la época se volviera a Dios nuevamente. Y decía: pronto vendrá alguien superior a mí. Y cuando Jesús apareció, la escena se cumplió. Fue cuando Juan el Bautista reconoció que estaba delante del Cordero de Dios, cumpliéndose la profecía del libro de Isaías. Hoy, en esta escena que les describo, que para mí es muy importante y espero que para ustedes sean también, Juan el Bautista reconoció que el Mesías esperado estaba delante de él. La misma escena que tuvo Pedro cuando le fue preguntado quién era él, quién era Jesús. La gente que reconoce el instrumento que usa el Señor para impactar las vidas, sus propias vidas, tienen un camino allanado y un camino abierto
para entender cuál es el propósito de cada uno de nosotros. Cuando Jesús se enteró que habían arrestado a Juan el Bautista, Él sabía que ese era el instrumento que Dios había usado para que Él pudiera comenzar su ministerio. Y cuando Él se enteró que había sido arrestado, fue cuando Él se traslada y comienza a salir y regresó de Judea a Galilea. Jesús estaba en los tiempos de su misión. Jesús sabía que tenía a alguien que había sido usado como instrumento. Jesús le había demostrado a Pedro que él iba a ser usado como instrumento para levantar la iglesia después que él partiera. Jesús nos dejó a cada uno de nosotros ese pensamiento de que nada hacemos por nuestra propia cuenta. Jesús nos dejó a nosotros el mensaje que necesitamos depender de Él y que Él usa instrumentos valiosos en nuestras vidas, como lo usó conmigo cuando alguien me habló de Cristo, cuando lo usó contigo, cuando lo usó con cada uno de nosotros para conocer del Evangelio. Y aún así, también usa instrumentos para bendecir tu vida, para sacarte de esa condición aprendida de este mundo que no te deja entregar tu vida completamente a Cristo para ser un verdadero discípulo de Él. Jesús, cuando llegó a Galilea, primero fue a Nazaret y luego siguió a Capernaum. Justamente cuando entró a la región de Zabulón y Neftalí, los hijos de Jacob, tribus que estuvieron entre las 10 que abandonaron la fe en Dios, las tribus que se fueron a la oscuridad y negar la presencia de Dios, las tribus que dejaron de hablar de Dios a sus descendientes. Ellos se deleitaron en el mundo y fueron humillados por los asirios en su oportunidad. Y tampoco esto fue una casualidad. Así Jesús cumplió su propósito según el plan de Dios antes de la creación del mundo y anunciado por medio del profeta Isaías. Y podemos leer en las pantallas, en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice la palabra: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada por los asirios, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará su luz. A partir de ese momento fue cuando Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. La diferencia entre Jesús y Juan el Bautista era que Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento y que se dieran vuelta, porque vendría alguien que era Jesús, la luz, para sacar de las tinieblas. Y que en ese momento, cuando Jesús lo hizo, complementa diciendo: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dice amén a eso? Jesús solo sabía que su plan comenzaba. Y su plan comenzaba por traer la luz que no existía en esos territorios. La luz que no existía en el pueblo de Israel.
Jesús sabía que venía con un plan de hacer discípulos, aquellos que le seguirían por el resto de su ministerio. En el libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 18 y 19 dice que mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme. Y ellos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero Jesús les dijo: vengan, porque los enseñaré a pescar personas. Jesús les dijo: solo síganme. Y fue la condición que debemos entender desde el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús siguió caminando y Simón y Andrés le seguían. Y vio a otros dos hermanos que también estaban en la orilla, Santiago y Juan, que estaban sentados con Zebedeo su padre, haciendo algunas reparaciones de la red. A ellos también llamó y le dijo: síganme. Y ellos, dejando padre, barca, dejaron todo, le siguieron de inmediato. Jesús viajó a toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, siendo acompañado por estos 4 primeros discípulos, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y de dolencia. Las noticias corrieron y llegaron hasta Siria. Me di la tarea de saber cuánto había de ese lugar hasta Siria. Y hay 4.247 kilómetros. Y Jesús los sanaba a todos. Y cada día llegaban más y más. Numerosas multitudes le seguían a todas partes donde Jesús iba. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, como dice la palabra de Dios, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Era una escena dichosa para la gente, porque había llegado alguien que estaba sanándolos, curándolos, liberándolos a los endemoniados. Y estos primeros hombres que le siguieron a Jesús estaban llenos de expectativas. Yo quisiera que por un momento usted se pudiera pensar cómo estaban en ese momento, porque la Biblia no registra que Él les había contado algo. Solo dijo: síganme, y le siguieron. Fueron y vieron cómo Jesús sanaba, predicaba la palabra, predicaba el nuevo evangelio que para ellos era libertad. Estos primeros hombres estaban tan llenos de expectativa que quizás lo vieron no solamente como un maestro, sino como un hacedor de milagros, porque en aquella época estos 4 hombres que Jesús escogió, que tampoco fue casualidad, estaban en una posición de rechazo, disminuido, porque para la época cualquiera persona que se estimaba intentaba entrar a la escuela de los maestros, a los maestros de la Torá. Y cuando un alumno era aprobado por estos maestros, estos maestros decían: sígueme. Y esa era la nomenclatura que ellos se usaban para decir que estaban aceptados en la escuela de cualquier maestro de la época. Pero quizás estos 4 discípulos no escucharon eso de los maestros y fueron rechazados o no fueron admitidos en la escuela y tuvieron que resignarse a ser pescadores o jornaleros. Porque en aquella época aquellos que no estaban en la escuela desde pequeños
o habían sido rechazados, solo terminaban siendo jornaleros o pescadores. Ellos sabían lo que significaba tener un maestro. Ellos anhelaron también en algún momento de su vida pertenecer a alguna de esas escuelas. Ellos estaban llenos de expectativa. ¿Cuántas cosas no habrían pasado por la cabeza de estos discípulos? Pero esos formatos estrictos de la época no les permitían tener el nivel necesario para llevar o estar con un maestro. Estos primeros hombres no vieron primero los milagros. Ellos siguieron a Jesús. Ellos luego de que siguieron a Jesús comenzaron a ver cosas asombrosas. A estos rechazados, a estos hombres que no le permitieron entrar en la escuela de maestros de la Torá de la época, estaban siendo llamados por un desconocido, un tal Jesús, que les abrió el código diciendo: síganme. Ellos identificaron solo por revelación a quien les llamaba. Porque es asombroso que una persona deje todo por seguir a alguien. Ellos identificaron a Jesús como el instrumento que le podría dar una oportunidad de ser unos verdaderos discípulos. Cuando comenzó a obrar en milagro Jesús, el entendimiento de estos primeros 4 estaría en colapso. No solo enseña, también hace milagro. No solo nos habla de la palabra de salvación, sino que muchos han sido libres de ataduras de enfermedades, de estar poseídos por demonios y de quizás cualquier cantidad de dolencias y enfermedades que durante años padecieron. Es por eso que hoy Jesús te hace la misma invitación. Esa invitación sigue estando hoy vigente. Como discípulos necesitamos seguir al que nos invita a seguirle. Podríamos desviarnos con facilidad de nuestro propósito y no reconocer quizás el instrumento que Dios usará para empezar a tener una relación contigo. Quizás lo ves como muy poca cosa. Quizás lo ves como alguien más. Quizás pueda el espíritu de familiaridad no permitirte ver a quién tienes al frente. Pero estos 4 primeros discípulos lo dejaron todo. Juan el Bautista reconoció inmediatamente al Cordero que iba a ser crucificado, al que se estaba esperando, al Mesías. La intención del plan original de Dios encomendado a Jesús fue hacer discípulos, no hacer iglesia. Esa responsabilidad de hacer iglesia se la dejó a los discípulos, comenzando con cuando anunció a Pedro decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él llamó primeramente a 4 pescadores a seguirlo y los llamó para cumplir con su aspecto del plan de Dios. Ese aspecto principal que necesitaba para que el evangelio de Dios pudiera correr por todo el mundo. Necesitaba sembrar de una buena semilla en 12 hombres. Y comenzó con estos primeros 4 para hacerlos auténticos discípulos. Cuando llamó Jesús a estos hombres, Él sabía que los iba a convertir en verdaderos discípulos y pescadores de hombres. Y cuando dijo pescadores, es la acción que ellos entendían, que ellos iban por más, que iban a ser unos multiplicadores,
que no se iban a chinchorrar, que no se iban a encamar, que no se iban a estar en una iglesia durante años llenándose de información, llenándose de contenido bíblico, cuando Dios realmente le dijo a Jesús: no hagas iglesia, haz discípulos y dile a tus discípulos que hagan la iglesia. En Epicentro, en nuestra iglesia, estamos convencidos que Jesús, cuando nos llamó, también sabíamos que llegaría el momento en que íbamos a hablar de discipulado, que íbamos a hablar de discípulos, no de una escuela bíblica, de un tiempo para aprender versículos de memoria, sino para aprender propósitos de tu ministerio o el propósito que tienes tú en la vida. Sabemos que por la Escritura, que este proceso no fue fácil. 3 años y medio tuvo Jesús con sus discípulos. Pero nunca va a ser más tarde que cuando comenzamos más temprano. Nunca se hará más tarde si comenzamos temprano. Tenemos que mirar el proceso del discipulado que se registra en las Escrituras para poder aplicarlos a nuestra vida. No todo, la gente está entendiendo que el discipulado es venir a trabajar a la iglesia. Que los que necesitan tener entendimiento sobre la palabra de Dios son los que vienen a trabajar en la iglesia. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que cada uno de nosotros debemos ser discípulos, enseñando el evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que le dejó a sus discípulos, a cada uno de ellos, para multiplicarnos en otros. Tenemos que mirar el proceso de discipulado que se registra en las Escrituras para ver las verdades fundamentales para ser y hacer un discípulo auténtico una vez que tú lo hayas hecho. Los discípulos auténticos tienen una revelación auténtica. Identifican el instrumento que Dios les puso en su camino para cumplir su propósito. No se trata de que es la unidad de espíritu, no se trata de que estemos llenos de Biblia, pero sin ningún propósito. Es imposible tener una auténtica relación con Jesús a menos que tengas una auténtica revelación con Él. Y es necesario que conozcas el carácter de Jesús como cada uno conoce a su padre terrenal o su madre. Cuando Jesús le preguntó a su discípulo: ¿qué dice la gente quién soy? Pedro dije: tú eres el Cristo. Y no se equivocó, el Hijo del Dios viviente. Muchos de otros discípulos decían lo que decía la gente: tú eres esto, tú eres aquello. Pero Pedro enfatizó: Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y desde este momento dijo Jesús: tú eres el que llevará las llaves y hará la iglesia. Simón Pedro desde ese momento decidió olvidar al maestro que no lo aceptó. Decidió olvidar la escuela de la Torá que lo rechazó. Y pudo reconocer el instrumento que Dios había puesto delante de sus ojos un día a la orilla del mar de Galilea. El libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Si una revelación personal como esta llega a tu vida, comienza a creerte que tienes un propósito especial con Dios. Jesús te envía personas como instrumentos para guiarte, no para venir a trabajar a la iglesia, para desarrollarte
como una luz, como una antorcha, como un carbón encendido que comienza a traer más y más seguidores a la casa. Frecuentemente las personas se involucran en el proceso de discipulado basado en la revelación de otra persona, porque alguien lo invitó, porque alguien quiere traerlo a la iglesia, pero promocionan a la iglesia creyendo que es una escuela donde se viene a aprender contenido de Biblia. Yo te digo hoy que lo importante es conocer el significado de la Biblia. Mucha gente durante muchos años ha estado sentada con mucho contenido bíblico sin significado. Necesitamos ser unos hombres y mujeres que dan un paso adelante para conocer lo que Jesús hizo con sus discípulos, para saber el propósito que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. Pero muchos de los miembros de la iglesia que están comiendo en su iglesia, que están viniendo a recibir palabra en su iglesia, están confundidos. Compartía con la gente de la iglesia sobre lo que es la vida espiritual. Y mucha gente tiene su vida partida porque le hemos enseñado un concepto dentro de las iglesias que se llama la vida secular. Y eso ha hecho un daño terrible en la vida y en los propósitos de la gente. Cuando el Señor me llamó al ministerio y me dijo que fundáramos esta iglesia, toda mi vida lo he hecho es predicar la palabra. Y si usted puede mirar mis redes sociales personales, solo hablo de lo que se hace en la iglesia. Solo transmito lo que se dice en la iglesia. Mucha gente piensa, esos son mis medios, y lo divorcian de su vida espiritual. Comentaba un ejemplo con los servidores y les decía, mucha gente viene aquí a la iglesia, disfruta del servicio, de la palabra, incluso se van a almorzar, toman una fotografía del plato que les sirvieron y lo envían por sus redes sociales. Y si tú ves la historia de su Instagram, o hay pocas o hay nada de lo que se comieron en la iglesia. No transmiten. Y muchos me han dicho, pastor, pero esa es mi vida personal. Yo te digo una cosa, esa es mi vida privada. Para Jesús no hay vida privada. Y las redes sociales no son privadas una vez que tú expones tu vida personal, privada, para que sea vista por todo el mundo. Y eso se cae por su propio peso. Cuando no tenemos revelación, hacemos cosas que no se parecen a un discípulo de Dios. Esto compromete la autenticidad de nuestra propia identidad y de nuestra propia relación con Dios.
Las personas buscan aprender como un fin, pero realmente es un medio para llegar a ser un verdadero discípulo del Señor. El camino del estudio como un fin de aprender es el más fácil para la carne, porque por ello no requiere involucrarte en las cosas del Señor. La necesidad de morir a la carne es fundamental para convertirte en un verdadero discípulo. Los discípulos auténticos tienen una relación personal con el Señor. A ellos no hay que estar recordándoles que tienen que orar, que tienen que hacer algo por ayudar a que impacte su iglesia en la comunidad. Se esmeran por traer gente a la iglesia. Hay un pasaje que revela el nivel de poder que puede tener una persona de acercarse al Señor. Fue cuando Juan estaba en el regazo de Jesús. Eso es en Juan capítulo 13, versículos 25 y 26. Dice: entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien yo le voy a dar el pan mojado de mi plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Esa relación tan cercana de Juan con el Señor es la que tú y yo tenemos que tener diariamente con el Señor. En el libro de Juan, capítulo 21, 20-21, dice que caminaban todos y Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba Juan, el discípulo amado. Pedro le preguntó a Jesús: ¿qué va a pasar con él? ¿Pueden imaginarse estar tan cerca de Jesús que puedes oír las pulsaciones de su corazón y que generan envidia quizás en la personalidad de Pedro? Todos los discípulos seguían a Jesús con amor ferviente. Dejaron todo. Los discípulos auténticos habitan en Jesús. Son esos pámpanos pegados a la vida verdadera que es Jesús. No tienen vida secular ni vida privada. La conexión determina el resultado. La conexión que tú tengas con el Dios que está en el cielo determina el resultado de tu vida. En el libro de Juan capítulo 15 vamos a leer del 1 al 8. Dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que éstas den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, hablando Jesús a sus discípulos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Atención. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca.
todas esas ramas se juntan, se amontonan para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Súper claro. Los auténticos discípulos lo dejan todo para seguir a Jesús. Leamos en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice así: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio de vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes, escuchen esto, duro, aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijo, hermano, hermana y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Este pasaje presenta un concepto bastante inquietante y escandaloso cuando se refiere a aborrecer con el fin de seguir a Jesús. Este es un reto muy difícil para cada uno de nosotros. Si lo entendemos literalmente y no nos vamos realmente al contexto de lo que quiso decir el original. Esta palabra en griego decía odio, aborrecer. En el idioma original se refiere a amar menos. Y lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, si lo ponemos en el contexto original, decía: si quieres ser mi discípulo, debes amar menos a los demás. A tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Debemos aceptar lo que Dios ha establecido para poder llegar hasta donde Él quiere que nosotros lleguemos. Pero para eso, no puedes amar más a tu esposa que a Jesús. No puedes amar más a tu padre y a tu madre que a Jesús. Convertirte en uno con Él es una experiencia relacional y no es una experiencia religiosa, almática. Cuando Jesús entró en mi vida, entró a mi matrimonio, las cosas se arreglaron. Porque Dios es demasiado grande para tratarlo de meterlo en una religión. Dios es demasiado grande para tratar de meterlo en un culto. Dios está en todas partes y en todos lados hacia donde nosotros vamos y nos dirigimos. Muchos tratan de ser uno con Él a través de sus creencias y sus dogmas religiosos. Que si usa falda, que si usa pantalón, que las luces son muy escandalosas, que si esto, que si aquello. Cuando Jesús quiere una relación contigo y conmigo, de que puedas escuchar palabras duras y fuertes, como decir: debes amar más a Jesús y ser su discípulo que amar a tu propio hijo. ¿Acaso eso no fue lo que Dios le hizo a Abraham? Entrégame a Isaac. Ámame primero a mí. Los auténticos discípulos son como su maestro. La verdad de esto te convierte en un verdadero testimonio andante. Es hacer que la gente venga porque ven tu ejemplo. Es hacer que la gente venga porque ven en tu perfil, en tus mensajes personales, cómo disfrutas en la casa de Dios.
cómo tu vida ha sido transformada a través de estar en una familia de Cristo. Yo no soy capaz de hacer esto con mi propia fuerza. Yo no soy capaz de haber hecho esto con mi propia fuerza. Necesitaba ser un auténtico discípulo y abandonar todo lo aprendido. Poner en primer lugar al que me dio la vida, al que me sacó del lodo, del pantano, para hacerme un verdadero hijo de Dios. Y estamos finalizando con el libro de Lucas, capítulo 14. ¿Qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 que se acercan? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Vamos a ver de nuevo este texto para ver cómo lo podemos entender. Seguir al Maestro, seguir a Jesús, sin dejar las cosas de este mundo, las que aprendiste en este mundo, sin renunciar a ese pasado, te expondrías a una lucha espiritual que perderías. Porque quien viene, el ejército que viene contra ti, es el mismo ejército lleno de espíritus que compartían lo que tú compartías en el mundo. Y es preferible que si tú no renuncias, quédate tranquilo, no te ofrezcas a ser un discípulo. Pero yo te invito a que seas un discípulo renunciando a las cosas de este mundo. No puedes convertirte en discípulo de Jesús si aún juegas las mismas reglas del ejército del enemigo. Y es el momento que tú puedes dejar atrás y hacer lo que los primeros discípulos hicieron. Número 1, decidieron tener una relación con Él. Número 2, fueron introducidos a tener un propósito con Él. Número 3, fueron introducidos a tener una estrategia para ganarse a otros. Los primeros discípulos descubrieron con esto que el amor solo viene de Él. La necesidad de tener una profunda relación con Dios es necesaria para vivir una vida de acuerdo a los principios que Él nos dejó. Los discípulos sabían que fueron creados para adorar. Los discípulos sabían que el reino del cielo, de los cielos, podía ser personificado en cada uno de ellos a través de la gracia de Jesús. Los discípulos entendían que tenían un llamado a servir, no a ser servidos. Los discípulos sabían que tenían que permanecer a esa comunidad o familia cristiana. Hacerse discípulo es aprender a traer a tu propia fe a muchos que dudan. ¿Cómo cumplir ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Yo quiero que hoy le pidas al Señor
para que puedas identificar esos instrumentos que Dios ha puesto en tu vida. A esas personas de las cuales puedes ser un canal, o pueden ellos ser un canal de bendición para tu propia vida. Que ellos puedan traerte bendición a tu familia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te invitamos a vivir un momento genuino en la presencia de nuestro Padre Celestial. Comparte las maravillas que Dios está haciendo en tu vida